A propósito de lo que quedó como insospechada consigna, maneras distintas que les decimos a cosas iguales. En la actualidad, mucha gente, dice este mensaje, en la actualidad mucha gente dice flúor, cuando lo correcto es fluo. No es flúor, que es un elemento químico, es fluo como abreviatura de fluorescente. Otra más. Lo correcto es filloas, pero muchos dicen feilloas o frijoas. Bien. ¿Cómo le digo yo? Yo creo que le digo feilloas. Medio aportuguesado. Sí, creo que le digo así. Debe ser de portuñoles. De esas mezclas, viste, que también esa argamasa que se va formando. Bueno, Pedro, buen día, bienvenido. Buen día. 09. Y felicitaciones por el abuelazgo, que ya tiene casi un mes, ¿no? Ah, yo pensé que me felicitabas porque Defensor ganó más que Liverpool, ¿no? Pero eso, vos sabés que si hay alguien que lo tengo claro, ese soy yo. Siempre pongo a Defensor como ejemplo. Yo creo que ya hablamos de esto una vez y prometí repasar las estadísticas, pero ¿sabés que hay toda una historia, una leyenda con Defensor y Liverpool? ¿De qué tipo? Que duró 30 años, que empataban, que se repartían los puntos. Pero casi como una especie de acuerdo. Arreglo institucional. Que empataban en las dos, se aseguraban 2 puntos, era la época de que si ganabas tenía 2 puntos, ¿no? Claro. Entonces se aseguraban 2 puntos cada uno de los 4 diputados en el campeonato uruguayo. Claro. Ahora duró años, ¿eh? Ah, mirá. Yo siempre estuve por repasar la estadística, tengo un libro ahí con todos los... Porque está bueno lo que vos decís, en el sentido de que los arreglos o acuerdos, no sé cómo llamarle, no eran tan infrecuentes en el fútbol, ¿verdad? No, pero de eso se hablaba mucho, ¿no? De ese acuerdo se hablaba mucho. Si jugaba el Liverpool, no había apuestas en aquella época. Si había apuestas, vos tenías que poner de empate, que lo más probable que acertaras, ¿no? Ahora, en los últimos años, no, yo recuerdo. No, pero ¿de quién me estás hablando? De 50 años atrás, por lo menos. O no tanto atrás. 50 años atrás. Sí. Es decir, entre 70 y 50 años. No, quiero decir que eso debe haber comenzado por la década del 40, esa leyenda. Y yo fui testigo presencial de un partido en 1961 en Belvedere. Sí. Que terminó 1-1 y que fue claramente acordado por los jugadores el 1-1. Lo vi. Pero producto de una situación muy desgraciada que ocurrió en el vestuario de Liverpool, que falleció un futbolista defensor de la reserva. Antes jugaban la reserva más que la tercera, ¿no? Tuvo una crisis cardíaca, un muy buen jugador, muy buen número 5, suplente, se llamaba Salinas, como el ministro, Salinas de apellido. Había venido Defensor del 18 de julio de Fraiventos, sé todo. Pero mirá. Y yo lo apreciaba mucho. En aquella época los gurises íbamos a las prácticas eran abiertas. Y Defensor practicaba en el Parque Rodó. Y yo vivía lejos, pero iba lejos. Cuando decís en el Parque Rodó, ¿te referís a...? De Francini, sí. Ahí. Sí, no existía Pichincha, entonces practicaban en la cancha que jugaban. Y ahí yo llegué a charlar con él, porque era un muchacho muy fuerte, robusto, digo, con rasgos de las personas que yo conocí, con rasgos más charrúas que yo... Entendido, sí. Pómulo saliente, sí. pelo bien lacio y negro. Sí. Y había simpatizado, y como era del interior, bueno, claro, estaba un poco taponeado porque Defensor tenía unos números 5, estaba cerrando su carrera futbolística el Loco Ferreira, toda una figura, Omar Ferreira, y había otros jugadores, Sergio Arias, Adolfo, Manzanita Martínez, creo que era Adolfo, número 5, bastante buenos, y él era muy joven. Y bueno, llego... Y además los equipos no cambiaban. Y no cambiaban mucho. Él creo que tenía 21 años, una cosa así. Llego a Belvedere, yo tenía 12 años, Iba solo de la estación, donde vos vivís ahora, la estación Pocitos. Y ayer estaba pensando en eso, ¿qué ómnibus tomaba? No me di cuenta qué ómnibus tomaba. ¿Qué es la estación Pocitos? Estación Pocitos, Riverizoca. Es la vieja estación de ómnibus donde estaba el Banco República, estaba la estación. Ah, mirá.
Ahí hay una estación de ómnibus. Y si están todavía los rieles, si mirás por ahí, hay un riel que ¿A qué? ¿A 4 cuadras de la vieja cancha de Peñarol, ponele? Atrás estaba la cancha. Bueno, yo no lo vi, eso no Sí, digo, sí, pero sí. se supone que atrás de la estación estaba la cancha. O la estación se hizo en donde estaba la cancha. En el Parque Pereira se llamaba. Ajá. El famoso Parque Pereira, donde se dio el primer gol del Mundial del 30. Exacto. De un francés. Yo no sé qué ómnibus tomaba para ir a Belvedere de ahí. Porque hoy tomás el 427 de esa zona, tenés que ir igual hasta Boulevard Ichaná a tomarlo, ¿no? Tenés que caminar unas cuantas cuadras. No sé en qué iba. Bueno, lo cierto es que vos, un niño de 12 años, llegué, ibas. Y llegué solo, fui. Pero ¿para qué me importa eso? ¿Y qué ibas? ¿Con otra barra de amigotes? No, iba ¿Solo? O con mi hermano, no sé. Sinceramente, yo me recuerdo contra el tejido de esa tribuna espantosa que tiene Liverpool enfrente. Sí, que es casi como una hilerita, ¿no? Sí, estaba contra el tejido y entran los titulares a calentar, ¿no? No vi el preliminar. Entran a calentar y veo que nadie corre, camina y habla entre ellos, jugadores de Defensor y de Liverpool. Digo, qué raro esto. Digo, no era un partido común, ¿no? Y de repente se acerca Ronald Langón, fue un centrofobo de Defensor, que bastante malo, por cierto, que tuvo la suerte de representar a Uruguay en el Mundial del 62 en Chile. Que Sole... No era tan buen futbolista, decís vos. No era malo. Que tuvo fortuna, digamos, el momento justo. Fue un momento un poco crítico del fútbol uruguayo, ¿no? No sé, sinceramente no sé qué decirte. Sé que era malo y sé que Solé, cuando está jugando Uruguay ese mundial, nosotros todos escuchamos radio cuando había televisión. Obvio. Dice, esto no es un jugador de fútbol, es un caballo, dijo. Estaba enojadísimo, no recuerdo cuál de los partidos. Hoy día no sé, sería imposible que alguien dijera eso. Sí, hoy. No. Boicot, aparte. Claro, ¿no? ¿Cómo le vas a decir eso a una persona, a un trabajador? Creo que el centrofobo extraordinario que había en esa época era Rubén Ángel Cabrera, que se lesionó. Un jugador mercedario de Peñarol. Pero pará, volvé a Belvedere. Entonces arrima Langón. Y Canario, parecían no sé si no era de 33, de Vergara, de ese lugar que hoy hablaba. ¿Qué pasa vos? ¿Qué pasó? No dijo murió. Dice, tuvo un ataque Salinas. Y estaban todos muy acongojados, seguramente ya había fallecido. El hecho es que un jugador defensor, no recuerdo quién, convierte un gol y a los pocos minutos Esteban Álvarez, que fue un back de Defensor histórico de la década de 50 y jugó hasta el 62-63, negro, grandote, de afuera del área, de su propia área, la tiró y volvió a dejar pasar. Y quedó 1-1 el partido. La dejó pasar medio obvio, decís. Sí, la tiró para atrás a propósito para empatar el partido. Y el golero la dejó pasar. No recuerdo quién era el golero de esa época. Pero sé que fue Esteban Álvarez el que pateó para atrás, gol en contra. Y el partido fue espantoso, ¿no? Fue un 1-1. Sí. Ahora, nosotros no sabíamos, pero era evidente que había un arreglo. Yo nunca vi un arreglo, salvo un partido Nacional Sudamérica o Peñarol Sudamérica. Que Sudamérica se salvaba y el otro cuadro salía campeón. Y salió 0-0 y la pelota no salía de medio. Quedaba ahí en el círculo. Creo que era Nacional Sudamérica. Y creo que Cardacho... ¿Y dónde fue, en el estadio? Sí, Cardacho jugaba en Sudamérica. ¿Qué Cardacho? ¿El Bocha Cardacho? El 5, que jugó en Nacional muchos años, ¿no? Pero no era de Danubio el Bocha de Cardacho. Eran dos hermanos. El de Danubio pasó al Monterrey de México e hizo la carrera en México. ¿Ah? Y el otro Cardacho jugó en Sudamérica y en Nacional. Y ese fue un 0-0. El Bocha, que en realidad era el Bochita, me parece. Sí, el que estuvo en el Mundial del 70 fue Cardacho, el de Danubio, claro, que ya se quedó en México. ¿Así? Ahí se quedó en México. Yo creo que lo vi después como taxista ya en Soca y Rivera. A la vuelta. Sí, claro. Sí. Pero la carrera la hizo en Monterrey. Entendí. Y pese a que el titular en el 70 fue Dagoberto Fontes, un jugador que fue de Defensor y de Nacional. Bueno, en ese Uruguay del 70, hablando, porque claro, uno tiende a idealizar algunas cosas del pasado y viendo la inmensa buena calidad que tienen los futbolistas de la selección hoy día, en realidad la carencia de 9
En Uruguay duró décadas, ¿no? Sí, porque ahí ya se había ido Míguez. Por eso, a ver, ayúdame. Se estaba yendo, se iba joven. No tengo ni tu edad ni tu conocimiento, pero de Míguez para acá. Y claro, vino Spencer y después. Spencer y Artime, quiero decir. Sí, pero Artime un poco después. Es lo que te quiero decir. ¿Y eso qué evidencia? Que no tenías 9 uruguayos. Pues eso fue Langón. Del 70. Bueno, pero en el 70, digamos, 8 años después, acordate que el gol lo termina siendo Espárrago a los rusos. Sí, no había un 9. El primer 9 que aparece después de mucho tiempo y que en la selección no termina nunca de irle todo bien, es Morena. Y en cierto modo, sí, Morena, que fue un grande, ¿no? Millar de Liverpool fue un 9-10. Era un 9,5. Ahí va. Pero goleador, ¿eh? Bueno, fue ese Mundial del 74 también. Claro. Y yo en el mismo 74 fui a ver Liverpool Nacional a estadio lleno en Belvedere y Liverpool le gana a Nacional. Ah, claro, es que en el 74 Liverpool salió un cuadrazo. Salió segundo. Sí, un con Nacional, primero salió Peñarol. Y le gana a Nacional. Bueno, pero... no sé. ¿De qué estamos hablando? Bueno, como siempre. Hacía tiempo que no nos veíamos. La última de Langón. No, yo vi cómo viene el día hoy el programa, que viene de divertimento. Yo me había llevado grandes desilusiones futbolísticas con Langón. Langón después se lo lleva a Nacional, por suerte. Y, claro, manda otros jugadores que no fueron tan buenos tampoco. Petronino Acosta. El pase se da con canje de 3 futbolistas nacionales para Defensor y Langón para Nacional. Pero Langón era tan malo y resulta que fue un mundial, que jugó en la selección, bueno, que Nacional lo lleva. Nacional buscaba y Nacional trajo un brasileño también bastante malo que se llamó Jaburú en esa época. Jaburú. Y yo me había llevado desilusiones futbolísticas con Langón, que yo quería. Defensor tuvo en la década de 50, y yo llegué a verlo, a disfrutarlo en los últimos años, Walter Canario Hernández, un número 9, claro, tenía de marco un lado y hacía del otro. Era fácil de jugar con esos dos grandes jugadores, pero él fue un gran centro delantero. Y me había llevado muchas desilusiones. La peor desilusión que me llevo no fue futbolística. Yo estaba preso en Punta Carreta por razones políticas, y en las cárceles hay requisas, ¿no? Entonces, ahí me llevé una desilusión personal terrible con un jugador que yo admiraba, que era el jefe de los requisantes. Darcy Ribeiro Ica, número 5 de Cerro, brasileño de Livramento. Lo que pasa es que el director era policía, además de... El director de la casa era Alejandro Otero, que era entrenador y juez. Claro, Alejandro Otero. Entonces, pero pará, ¿el emblemático comisario estás hablando? Claro, sí. Entonces se ve que contrataba, le pedían trabajo y metía para adentro. Y en el equipo de los requisantes estaba Langón. Entonces, que te sacaban de la celda. Pará, me estás hablando de 2 futbolistas que eran policías, entonces. Sí, pero el jefe de la requisa era Darcy Ribeiro Ica, un extraordinario número 5 de Cerro de la década de 60. Extraordinario. Si estabas preso vos, ya estamos hablando del 70... 75-78. Obviamente ya habían dejado de ser futbolistas. Sí. Es decir, Langón nunca, no sé si fue alguna vez. Pero mirá qué mal, con razón tenías tanta maldad, porque te hizo una requisa. No, ya lo sufrí como futbolista. Pero bueno, la gran desilusión fue humana, porque las requisas eran fuertes. Bueno, pará. Por ejemplo, si vos tenías la infeliz ocurrencia de tener la foto de tu novia, tu mujer o tu madre en la celda, era muy probable que te la rompieran. En Punta Carretas había presos políticos y lo que llamados presos comunes, había ¿no? un pabellón de políticos, la tercera especial. Era el pabellón que daba, en el tercer piso que dabas contra Solano García. Te cambio de tema. A propósito, ya que hablabas de requisas y tu época de prisionero, porque de hecho vos estuviste en inteligencia, ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Sí, no me preguntes, es una vergüenza. ¿Y cómo no te voy a preguntar? Es una vergüenza. Estamos hablando... Pará, no dejemos a la gente afuera. Estoy hablando del caso Castiglioni, su placa... Claro, es decir, a mí me da una profunda tristeza y estoy seguro que el ministro Larrañaga se debe sentir muy mal.
muy mal, y el presidente de la República se debe sentir muy mal con que se rinda tributo, y confío que se repare esta situación, que se rinda tributo a una persona que fue clave. Pero que se repare es que se saque esa placa, entonces. Sí, claro. Pero ¿y puede ocurrir algo sin que el ministro lo sepa o lo quiera? Por ahora el ministro está consintiendo de hecho, no de derecho. Hoy estuve leyendo que creo que el director de policía dice que fue como una decisión más policial, más de los funcionarios, sí, sí, que política. Hay que entender que Castiglioni fue el director de inteligencia, una inteligencia que fue terrible, que secuestró, torturó, desapareció prisioneros. Era nuestro hombre de inteligencia policial en la época del Plan Cóndor, vamos a entendernos. Es decir, no es un funcionario policial que tuvo claros oscuros en su trayectoria, como dice el director nacional de policía actual. Claro, claro. Es decir, estuvo oscuridad, estuvo un periodo terrible y fue director e impulsó la represión más bestial que uno puede imaginar. Pedro, violaciones, es decir, todo lo que uno pueda pensar de espantoso ocurrió ahí. Me permito citar a alguien que los dos conocemos y los dos queremos y admiramos mucho, como el profe Ricardo Piñerúa, ¿no? Sí, el testimonio fue terrible. Escribió, bueno, yo al Colorado, a Ricardo, al profe, lo conozco tengo el honor de conocerlo hace muchos años, y a propósito, puedo decirlo públicamente, que le he recomendado que escriba, porque la pluma se le está dando muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo voy a citar. No, pero tiene aclarar, porque hay mucho nombre, digo. Pero me parece que lo que él escribe es suficientemente claro. Y si no, ayúdame en eso. Dice Ricardo Piñerúa a propósito del tema. Es un posteo que hizo en Facebook en el día de ayer. Se ve que aquella historia me impresionó. Cada tanto tengo algún clic abre esa puerta y vuelve. Era chico, no sé, 10, 11 años cuando lo escuché. Creo que lo que más me impactó fue la risa. Sí, se reía mientras contaba cómo habían encontrado a aquel tipo en la mañana. Era un preso que habían traído la noche anterior. Él era el comisario. Creo que de la primera, la que está en la Ciudad Vieja. Al preso lo metieron en una celda y pese a que era invierno, lo hicieron desnudarse, quedarse solo con el calzoncillo. Cuando la noche le tiraron sobre el cuerpo desnudo un par de baldes de agua y lo dejaron solo. En la mañana, el preso estaba arrollado con sus dos manos, tirando de la parte delantera del calzoncillo. Con él había tratado de abrigarse y se había estirado tanto que le llegaba hasta el cuello. Eso era lo que le divertía, cómo se había estirado el calzoncillo. Todo esto era en democracia, antes del golpe. Él después fue creciendo, escolta de Pacheco y finalmente director de inteligencia. Era el padrastro de mi cuñado, Pincho, y también su tío, ya que se había casado con la madre que había sido su cuñada, una buena mujer que atendía a cada uno de los familiares de presos que se les acercaba pidiendo ayuda. Como todas estas bestias, aparentaba ser un buen hombre de familia. Lo conocíamos además del Sporting. Había sido gerente en un período en el que quedó afuera de la policía, allá por los años 60. Las visitas familiares eran comunes y en una de ellas, en su casa, contó esa historia. Dice el profe Piñerúa: cuando ayer resonaron los tweets y las notas periodísticas que indicaban que había sido restituido la foto de Víctor Castiglioni en la dependencia policial, me vino a la cabeza esa historia que aún está en un rincón de mi memoria esperando para saltar cuando necesito un ejemplo de bestia. Muchos de los que sufrieron esas épocas, los que quisimos cambiar el mundo y no llegamos, esto va por mi cuenta, tenemos algunas alegrías
y a veces duran poco, como la de bajar su foto de una pared del local donde se torturaba a inocentes, pero hay algunas satisfacciones que no se pueden volver a colgar. Zoraida era la esposa y madre de mi cuñado. Venían a casa a tomar con mi madre mate dulce en vaso de vidrio y más de una vez le contó que Víctor Castiglioni tenía pesadillas, que algunas noches se despertaba sofocado, angustiado. Decía que los muertos le tiraban de los pies. ¡Wow! Esto Es imponente, ¿sí? Lo escribió Piñeirúa. Me parece que además él, como cualquiera, tiene derecho a expresarse sobre figuras públicas, pero él además lo ata y lo une un vínculo familiar, ¿no? Un vínculo familiar, sí, sí. Eso es lo que yo quería aclarar antes, pero bueno, no, queda claro, por demás claro que en el relato, ¿no? Un relato que deja bien claro lo que fue este hombre, pero hay que tener claro que ningún país de los que integró, que firmó aquel siniestro Plan Cóndor, un plan de exterminio, rinde tributo a los jerarcas de la época. Ningún país. Alfredo, digo, la lista es larga. Uh-huh. Están siendo procesados, juzgados, o la historia los olvida o los recuerda con asco, ¿no? Por iniciativa de funcionarios públicos y no del funcionario de gobierno político. Y yo quiero creer que esto se va a reparar y quiero creer que también le duele a Jorge Larrañaga, al ministro Larrañaga y al presidente Lacalle Pou, porque fue Castiglioni y el equipo ese los que secuestraron en Argentina, los que directa o indirectamente fueron partícipes del secuestro y asesinato de Gutiérrez Ruiz y de tantos otros uruguayos. Es espantoso, como señal es espantosa. Y sí, insisto, por tercera vez, necesito creer que va a haber una marcha atrás y una vuelta a una normalidad de que solamente se respeta a las víctimas y jamás se respeta ni se rinde tributo a los victimarios. Uh-huh. Te leí hacer algunos comentarios con cierta preocupación a propósito de señales que el sistema democrático en su conjunto, con sus distintos poderes, está mandando, ¿no? Como desde como de citar a un periodista, a un colega, como de alguna manera hacer cuestionamientos a determinadas resoluciones judiciales. Está todo muy agitado. Ahora, cuando tú decías lo de Percivale, que es nota hoy en búsqueda, ¿no? Nota en búsqueda, me alegra mucho, digo, que tanto por la opinión de Percivale como por el semanario que da espacio al fiscal a que dé su verdad sobre el tema, ¿no? Es decir, estamos viviendo como días agitados en cuanto a episodios, a multiplicidad de episodios raros, algunos desagradables, otros mal informados o mal transmitidos. Dentro de esos episodios está el del ministro de Defensa, que en cierto modo, más que en cierto modo, que reivindica indirectamente lo realizado por un soldado matando a un preso esposado por la espalda. Es decir, es un disparate tan mayúsculo, es una violación tan grosera de todo lo que un Estado democrático puede haber firmado, como el Estado uruguayo, a nivel de convenios y compromisos internacionales, cartas de Naciones Unidas. Sí, recordemos que en cualquier parte del mundo un preso pasa a ser responsabilidad del Estado cuando está preso, ¿no? Claro, porque Percivale dice muy bien, por ahí leíste algo, dice, más allá de lo que ha hecho.
No, claro, sí, por supuesto. Cito textual. Las víctimas de la dictadura son los que sufrieron la tortura, la desaparición forzada, los abusos sexuales. Esas son las víctimas sin importar lo que hicieron. Esto en el marco de la crítica que está ejerciendo a propósito de que autoridades presenten a militares como víctimas, ¿no? Claro. Bueno, eso que yo mencionaba de Javier García, que también me produce una profunda pena, porque me consta que Javier García fue un ciudadano, un joven antidictadura y peleó por la vuelta a la democracia, y entonces no puede haber una desmemoria tan grosera. Es decir, sobre temas que son, digo, si no todo el mundo habla de política de Estado, si no nos ponemos de acuerdo en temas tan primarios y esenciales como respetar la vida, ¿qué política de Estado vamos a construir si no nos ponemos de acuerdo en que la vida de un prisionero esposado hay que respetarla? Tiene que ser juzgado, poder ser juzgado con mucha severidad, pero jamás asesinado por la espalda. Digo, es una cosa tan absurda. Es decir, para que la democracia uruguaya se desarrolle, crezca, se consolide y siga siendo ejemplo, ¿qué situación tenemos en el continente? Que nuestra democracia es la ejemplar, ¿no? Uh-huh. Junto con la costarricense y alguna más, muy poquitas más, son las democracias más ejemplares. Y nuestra democracia está considerada una de las 5 mejores democracias del mundo. Y pasan estas cosas y yo digo, ¿qué queremos? ¿Queremos que se nos ve de otra manera? ¿Nos da vergüenza ser democráticos en el sentido de que tenemos que condenar aquello que es condenable porque atenta a la vida, atenta a los derechos humanos básicos? ¿Qué es lo que se busca? Es decir, para mí hay un momento de gran confusión. A nivel de gobierno se están haciendo muchas cosas buenas y se están haciendo algunas cosas malas. No me importa cuantificar si son más o menos de un lado o del otro. Está todo ese desafío y ese estrés de que se comienza a gobernar y se comienza a gobernar en medio de una pandemia. Es decir, uno trata de entender de que se pueden cometer errores producto también de que se tienen que buscar acuerdos entre grupos políticos muy dispares. Es decir, no es lo mismo el Partido Nacional que Cabildo Abierto, no es lo mismo el Partido Colorado que Cabildo Abierto, ni Colorados y Blancos. Todo eso se entiende. Ahora, hay señales preocupantes. Hay cosas que tendrían que estar fuera de discusión. El derecho a la vida fuera de discusión. Es decir, de eso no se discute. Interferir en otro poder del Estado no se discute. No se puede interferir, presionar desde el Poder Ejecutivo, que es el poder con más fuerza, a otro poder del Estado. Reivindicar a un torturador, homicida y no sé cuánta cosa más, ¿no? Violador serial de derechos humanos, no se puede consentir desde el Estado. Es decir, hay cosas... para pensar en política de Estado sobre vivienda, salud, educación, etcétera, primero el centro de las políticas de Estado tiene que ser el ser humano y los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos. Primer derecho, el de la vida. Primer derecho, el mismo nivel, respetar la opinión de quien piensa distinto, ¿no? La tolerancia para vivir en democracia. Entonces, es un momento muy difícil en el cual le cuesta pararse al gobierno, le cuesta pararse a la oposición. Entonces hay como un agite de aguas que todos los días amanecemos con noticias preocupantes, ¿no? Bueno, y hablando es decir, yo no sé, a veces hay frases que yo tengo miedo de que se están cambiando las frases de ciertos parlamentarios, ciertas opiniones, pero uno lee cosas en las redes o en la prensa realmente preocupantes, que hablan de un momento de gran confusión del sistema político y de los formadores de opinión en general, ¿no? Bien, cito como fuente para terminar este encuentro el tuit del colega Alfredo Dante, que dice: edil nacionalista formalizado en Mercedes por abusar de una niña de 9 años. Edil de la lista 22 del Partido Nacional fue formalizado por abuso sexual a una niña de 9 años. Esto es del sitio que cita a su vez Dante, @Agesor. Agesor es una agencia de prensa es la agencia, que es del departamento, ¿verdad? Sí.
Una triste y dolorosa noticia es la que ha tenido que sufrir, estoy leyendo textual, una niña que hoy cuenta con 9 años y que venía siendo víctima de abuso sexual de su padrastro y también atentado violento al pudor por parte de su abuelo, mientras que su madre estuvo omisa en sus responsabilidades, por lo que la Fiscalía actuó en consecuencia. Cabe señalar que la denuncia fue realizada hace varios meses y que en la tardecita de ayer miércoles surgieron novedades en la órbita judicial. Al respecto, AGESOR tomó conocimiento de que la Fiscalía de segundo turno de Mercedes solicitó ante el juzgado de Mercedes la formalización de 3 personas con los mencionados hechos. Al padrastro de la niña, ODFF, fue formalizado bajo imputación de un delito de abuso sexual, en tanto que la madre, APMM, fue imputada por un delito continuado de omisión de deberes inherentes a la patria potestad, y el abuelo materno de la niña, SMC, resultó imputado de reiterados delitos de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real, todos en calidad de autores. Esta noticia, bueno, que ya la han difundido muchos medios, incluso de la capital. Repito que estoy citando al colega de Canal 10, Alfredo Dante. Edil de la lista 22 del Partido Nacional fue formalizado por abuso sexual a una niña de 9 años. Y, bueno, en fin. AGESOR, inclusive, yo lo leí, AGESOR da el nombre completo de... Porque además hay que darlo, porque el hombre llegó a ser presidente de la Junta Departamental. Vamos a entenderlo, es un hombre público. Entonces, como hombre público y electo por la ciudadanía, la ciudadanía tiene que saber. No que alguien que lo representa tan mal, ¿no? Sí, estoy viendo... A ver, AGESOR da el nombre. Es decir, en este artículo que estoy leyendo, no. Pero sí, lo he leído por allí, no lo estoy encontrando ahora. Ya lo voy a encontrar. En el último párrafo de la información de AGESOR está. ¿Decís que sí? Para sí. que... De AGESOR, no de Canal 10. No, es que Dante cita... Se apoya pone el link de AGESOR. Yo estoy leyendo AGESOR, periodismo, las 24 horas. AGESOR, estoy leyendo su sitio web. Dice, cabe señalar que el padrastro de la niña identificado más arriba con las iniciales se trata del edil departamental de Soriano, Óscar Daniel Fracueli Fernández, perteneciente al Partido Nacional, electo por la lista 22, que llevó como candidato a Gustavo La Paz y fue la más votada en las últimas elecciones departamentales, habiendo encabezado la hoja de votación como primer candidato legislativo, de larga trayectoria a nivel político, habiendo sido además presidente de la Junta Departamental de Soriano. En marzo del año 17 había tenido un episodio de violencia en el que fuera denunciado por la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género por su ex esposa por amenazas, determinándose por parte de la justicia en aquel momento el no acercamiento a la víctima. Un detalle no menor, él fue la lista más votada, encabezó la lista más votada, y con ese antecedente del 2017. Después de estos acontecimientos, claro. Es decir, eso también nos presenta el estado de opinión, es decir, qué es lo que los valores, cómo piensa buena parte de la población. Exacto. Y es preocupante, ¿no? Estamos viviendo un momento difícil. Gracias, Pedro. Nos reencontramos contigo la semana que viene, ¿sí? Algún otro cuentito de Defensor Liverpool te voy a hacer. Bueno. Te voy a hacer un cuento que favorece a Liverpool y mucho. Bueno, igual te voy a decir, yo como hincha de Liverpool, más allá que a Defensor Liverpool siempre le cuesta. Te voy a contar un 4-1 de Liverpool de Defensor, de la década del 60. Bien. Igual yo con el empate me arreglo, ¿eh? Podemos retomar aquello, ¿eh? Yo si me aseguro un empate con Defensor a lo largo del año, ya sé que cuento con eso. Ya volvemos con La Mañana en Camino.